Metrópolis tiene hoy una oferta que van a disfrutar muchísimo porque nosotros la vamos a disfrutar. Ángela Hernández Núñez, una escritora, feminista, investigadora, va a hablarle de dos personajes entrañables de la historia contemporánea dominicana, Carmen Quidiello y Juan Bosch y Gaviño, a propósito de la presentación de un libro que recoge un intercambio epistolar entre estas dos personalidades. Con la pasión que siempre ha caracterizado a Ángela, Ángela les va a convencer de esa relación extraordinaria que tuvieron estos personajes. También tenemos el resultado de una investigación que hizo el Observatorio Político adscrito a Funglode. El investigador Grady Roa nos va a hablar de cómo va la tasa de asesinatos de hombres. Yo titubeo, y más delante de una feminista legendaria como Ángela Hernández, cuando voy a decir feminicidio, porque el término podríamos discutirlo. Pero, ¿cómo van los feminicidios? Y el investigador Grady nos va a ofrecer esas cifras. Esta semana contó con la despedida de uno de los dictadores de la región, Jean-Claude Duvalier, aunque fue al final de la otra, pero paradójicamente recibió honores de jefe de Estado. Exacto, dice una dirigente de una ONG haitiana que se encarga de la defensa de los derechos humanos y de la no impunidad por los crímenes de la dictadura, que es otro fracaso más, porque es otro dictador que muere disfrutando su fortuna y disfrutando el cariño de su pueblo. Jean-Claude heredó el poder de Papadoc, su padre, a los 19 años, y comenzó a repetir el estilo de su padre. Las cifras de muertos en Haití a manos de las dictaduras duvalieristas es de esas cifras que uno dice no puede ser, como la fortuna de algunos personajes públicos y privados que uno dice que no puede ser. Jean-Claude volvió al país después del terremoto y naturalmente se hizo un intento para iniciar un proceso penal en su contra, pero fue un fracaso. De nuevo, repetimos lo que dijo una activista comunitaria haitiana, otro dictador más que se va tranquilo y en este caso con honores de jefe de Estado. Jean-Claude Duvalier, fin de una época en la accidentada historia de Haití. Ángela, decía con el entusiasmo hacia la introducción tuya, porque sé que disfrutaste cada una de estas cartas, sé que armaste una historia de la historia, porque conozco tu relación tanto con don Juan como doña Carmen. ¿Cómo entras a este tesoro? ¿Cómo tú pensabas que ibas a encontrar la ratificación de la admiración de ellos dos? ¿Encontraste algo distinto? O como tú decías en el programa El Matutino Alternativo, ratificaste tu admiración por los dos personajes. Bienvenida a Metrópolis. Gracias, Carmen. Muy agradable estar aquí compartiendo contigo. Yo creo que pese al conocimiento que tenemos de doña Carmen y de Juan Bosch, entrar en contacto de una manera consciente con sus cartas, pero además verme obligada a investigar. Juan Bosch es un personaje del cual se ha escrito, ¿verdad?, infinidad de páginas. Pero y creo que es por eso que me buscó la fundación, porque querían un acercamiento más de una sensibilidad, más de poeta, más de... Y yo agradezco que me permitieran ese acercamiento en un momento que realmente yo estaba mucho más comprometida con mi obra, pero yo creo que también un sentido de deber que tenemos. Yo me siento en cierta medida en deuda con doña Carmen y Juan Bosch, porque nos apoyaron a nosotras en un momento en que eso era raro, encontrar un intelectual que entendiera y que nos estimulara como poetas, como escritoras jóvenes.
Y doña Carmen exactamente lo mismo. Para darte un ejemplo, doña Carmen una vez me envió de regalo una obra que se llama Las Tres Gitanas, o algo así, no recuerdo exactamente el título, pero a través de esa obra ya me dio a conocer a Mircea Eliade, un escritor rumano que para mí después de conocerlo fue fundamental. Pero cuando doña Carmen mandó esa obra dedicada, estoy hablando de los años 90, yo empecé a ver el tipo de persona que era doña Carmen, más allá de lo que uno conocía, ¿verdad? Que había escrito algunas obras de teatro. Lo que yo voy descubriendo en esta investigación, en el caso de doña Carmen, es que una mujer con desarrollo intelectual, con lectura, con un cierto refinamiento en sus gustos estéticos e intelectuales, pero además con una sensibilidad y con una imaginación que de desarrollarla desde el principio, pues pudo tener una obra amplísima. Aún así, yo entiendo que todavía no hemos estudiado la obra de doña Carmen independientemente de todos los demás, sino su obra, ¿no? Y la manera entonces, con cierta humildad que ella tomaba su creación, sin ningún tipo de pretensión. Tal vez por eso no le hemos dado el sitiar que merece. Y por otro lado, lo llamativo que es el elemento del azar en el encuentro de estos dos personajes, ¿no? Se da una serie de elementos para que se encuentren en esa parada de autobús en el año 1941, pero entonces cuando ellos empiezan a conversar en el autobús, primero Juan Bosch se deslumbró de entrada. Doña Carmen era una mujer muy linda y además tenía unos ojos muy luminosos. Él se deslumbró, fue un deslumbramiento. Pero las coincidencias que había entre ellos, doña Carmen y Juan Bosch estaban ambos trabajando en la radio. Juan Bosch tenía 2 programas. Tiene que decir que fue en Cuba, Ángela. En Cuba, sí. Estoy hablando en la Cuba de los años 40, de inicio, de comienzo de los años 40, del siglo pasado. Juan Bosch tenía 2 programas. Y doña Carmen en ese momento tenía un programa, la Carmen joven, que revela la imaginación de doña Carmen. Doña Carmen entrevistaba a mujeres con desarrollo, con preponderancia intelectual, pero esas figuras eran imaginadas por ella, esas figuras que ella entrevistaba, ¿no? Y por eso la conversación entre ellos, una conversación muy rica. Doña Carmen en ese momento resalta, eso diría ella en una entrevista, el hecho de que este hombre, ella ve el conocimiento vivo, y ese conocimiento marcado por la experiencia. Y ella inmediatamente hace una diferencia entre el conocimiento de este hombre y el conocimiento de sus profesores en la universidad. Ella ve el sello distintivo, o sea, Juan Bosch realmente era un tipo carismático. La descripción que hace Irma Contreras, de la primera vez que ella lo vio, le retrata a uno, eso independiente de los temas políticos, ¿verdad? Que se lo dejamos a los políticos. Estamos hablando del escritor, de la persona magnética, del artista. Del seductor, con su inteligencia. Sí, es un hombre carismático, y ese nosotros los conocimos. Claro que sí. Entonces Juan Bosch tenía, yo creo, ¿verdad? Es una opinión muy particular. Yo creo que Juan Bosch era fundamentalmente un escritor y un artista. Y su sensibilidad y su inteligencia eran de la persona creadora por excelencia. Y creo además que Juan Bosch hizo un gran sacrificio en su vida para relegar la pintura, la escultura, que era, él decía, cuando él describe lo que él sentía cuando estaba esculpiendo, tú te das cuenta que era su vocación, una vocación muy honda. Mi teoría es que Juan Bosch tenía una vocación plural, posiblemente, tenía una inteligencia, de esa inteligencia que son muy diversas, que no es, la inteligencia tiene muchas variedades, ¿no? Y por eso él pudo también desarrollarse en política, como pudo haber desarrollado en cualquier otra área, hasta en cuestiones manuales, porque tenía unas habilidades manuales y apreciaba el trabajo manual. Pero nada más hay que saber, Ángela, y escuchándote es como si hablara yo, porque es el retrato y la vivencia que tuve con don Juan. Nada más hay que evaluar la cantidad de oficios que él desempeñó antes de dedicarse a la política. Todos los oficios posibles lo desempeñó don Juan. Y yo recuerdo haberle dicho eso que tú planteas en público,
en un programa que tenía Raúl Pérez Peña, el Bacho. Y yo le dije eso, usted es más artista que político. Y él con los gestos, porque a veces había afirmaciones que por su condición de político él no podía hacer. Con los gestos yo creo que sí. Ángela, ¿por qué se escoge ese periodo del intercambio epistolar entre doña Carmen y don Juan? Porque ese periodo, y realmente, honestamente, es el periodo que yo he estudiado de ellos, es el periodo en que se separan, están separados de una manera forzosa. O sea, están viviendo en Cuba, ¿verdad?, donde se establecen desde el momento en que contraen matrimonio, que yo no sé si tú sabes, pero quienes apadrinaron el matrimonio eran María Zambrano, Nicolás Guillén. Imagínate. O sea, personas, te indica a ti el tipo de personas con las que se codeaba Juan Bosch en ese momento. Desde que contraen matrimonio se establecen en La Habana, se establecen en Cuba, aunque tienen una relación bastante estrecha también con Costa Rica. Cuando los padres de Juan Bosch pueden salir del país, se establecen en Costa Rica en el año 52, y siempre Costa Rica, San José va a ser como una segunda casa para ellos. La relación con Figueres que tuvo don Juan. Sí, muy estrecha. Muy estrecha. Entonces, sí. Juan Bosch, cuando en el año, cuando se da el asalto al hotel, el asalto al Moncada, encabezado por Fidel Castro y su grupo, Juan Bosch, 2 o 3 meses después, es apresado, acusado de estar en ese proceso. Pero de hecho venía la historia de Cayo Confite, que Fidel Castro había estado con Juan Bosch, ¿no? Y entonces, cuando logra salir de prisión, se exilia y se traslada a Costa Rica. En Costa Rica, 2 o 3 meses después tiene que salir porque se produce un atentado, un complot contra Somoza, y Somoza acusa a Juan Bosch de estar involucrado en un intento de asesinato de él. Entonces Somoza empieza a presionar a Figueres y a presionar a la OEA. Entonces Juan Bosch tiene que salir de Costa Rica, se va entonces a Bolivia y luego sigue a Venezuela. Sin doña Carmen. Sin doña Carmen, a Chile. Porque imagínate, estaba buscando, además doña Carmen, Carmen tenía ahí también sus familiares que también tenía que velar de alguna manera por ellos, por sus padres, que estaban ya a una cierta edad y el padre un poco achacoso. Y Juan Bosch se va a Chile. Es el primer exilio dentro del exilio. Después, más adelante, vas a regresar, pero en el año 58 otra vez es preso por Batista. Y es una prisión que fue bastante delicada porque lo desaparecieron y doña Carmen se movió, hizo una rueda de prensa, entonces el New York Times se hizo eco de esto, los exiliados se movieron y pudo salir. Pero eso es un momento bastante crítico, entonces empieza otro exilio. Venezuela. Y ya estaba nacido Patricio. Sí, no, los dos desde el principio. Cuando ese exilio empieza, están los dos, o sea, Patricio está un poquito más grandecito y Bárbara está más pequeña cuando empieza ese otro proceso de exilio. Entonces las cartas, el interés que tienen es que en ese periodo, incluso cuando Juan Bosch viene aquí en el 61, doña Carmen no viene enseguida. Entonces ahí también hay un intercambio de correspondencia extraordinariamente interesante porque es el momento en que él ha venido. Inicialmente Juan Bosch no tenía esa idea de que iba a tener ese compromiso. Lo que pasa es que él era la persona que tenía condiciones para encabezar y para ser un candidato. No, y por su responsabilidad en el partido. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato con Ángela Hernández y las cartas de don Juan y doña Carmen. Recordamos que este trabajo de Ángel Hernández estará en forma de libro, o ya está en forma de libro, y será presentado en la Biblioteca Nacional, en el Salón Juan Bosch, casualmente, el día 14, ¿verdad, Ángel? Ajá.
Ángela, hay algo que yo sé, porque ya lo hemos conversado, que tú lo notaste, y ahora aquí entre nosotras solamente. Yo noto en las cartas que he leído del libro que don Juan es más cariñoso, más solícito, más abierto que doña Carmen, y de acuerdo con el estereotipo se supondría que doña Carmen iba a estar de plañidera y hay unos términos a veces no muy correctos, pero de más demandante de afecto y yo te quiero. Sin embargo, parece que debido a la situación, ella se mantenía más incólume frente al hombre enamorado, tan enamorado como ella. Sí. ¿Es una idea mía o tú que trabajaste todas esas cartas lo sientes igual? Y no solamente las cartas, en todo lo demás que he podido leer, que he leído todas las entrevistas que dieron uno y otro, sobre todo Juan Bosch, yo pienso que lo que ocurre es lo siguiente. O sea, doña Carmen es una mujer con un gran sentido práctico. O sea, ella va a caballo entre la imaginación y la fantasía y un gran sentido práctico. Entonces, doña Carmen es una mujer con los pies en la tierra, o sea, resolviendo cuestiones cotidianas, administrativas, pero es muy interesante en ese aspecto, porque una mujer no anda contando tampoco todas esas cosas, o sea, como ellos tenían también una comunicación permanente alrededor de todas esas minucias cotidianas que eran también un aliciente para Juan Bosch, porque ella, así como él quería que doña Carmen, su esposa, a través de la carta de él, viera todas las bellezas que él iba encontrando a su camino. Por otro lado, entonces, doña Carmen se esforzaba para que Juan Bosch viera todo ese mundo cotidiano en el que ella estaba y que para él era sumamente importante. Incluso le menciona cómo se alimentan los muchachos, Sí. que Barbarita se está tomando la leche o no se la está tomando, sí, que quiere engordar, que no, y eso es una ternura también, un detalle tierno. Sí, no, pero hay momentos, doña Carmen no es tan expresiva, pero hay momentos que suelta una. Si tú lees todas las cartas, hay unas que resumen todo. Yo creo que ellos estaban muy enamorados. Yo creo que doña Carmen tenía una pasión por Juan Bosch, como que era lo máximo. Además, una admiración y una reverencia. Y uno de los factores que hace eso es que doña Carmen, una mujer que tenía unas coordenadas intelectuales y de lectura, que la llevaba a apreciar la magnitud de aquella inteligencia, porque Juan Bosch era un hombre muy inteligente, realmente. Uno se pone a ver la producción de Juan Bosch, y tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con tesis, con qué sé yo qué, pero la producción de Juan Bosch, y si nosotros nos quedamos solo en la producción cuentística, tú te das cuenta que Juan Bosch, antes de escribir, por ejemplo, las técnicas para escribir cuentos, que yo siempre digo, bueno, pero eso fue una síntesis, porque los primeros cuentos de Juan Bosch obedecen realmente a las técnicas fundamentales del cuento, sin él sentarse a pensar en técnicas. O sea, tiene unos cuentos que son perfectos. Y si estamos pensando en una persona que no terminó el bachillerato, que es de un pueblo, ¿no? Uno se da cuenta que hay una inteligencia muy, muy extraordinaria. Y doña Carmen, es que ellos se contrapesan, ellos se expresan de acuerdo, yo pienso, a las necesidades que intuyen el otro. ¿Tú crees que doña Carmen sacrificó su carrera literaria por esa admiración y por ese respeto al papel y al trabajo de Juan Bosch? Yo creo que puede haber influido el hecho que cuando ellos se conocen, ya Juan Bosch es una persona conocida intelectualmente como escritor y como político, ¿no? Y ella está empezando. Ella ha dicho en una entrevista que su vocación fue tardía, o sea, que se expresó de manera tardía, pero por otro lado, ella ha expresado algo que me parece que es muy cierto. Ella dice que su vida, inmediatamente ella se unió a la de Juan Bosch, su vida empezó a estar marcada por una dinámica
Date cuenta la cantidad de gente que tenía que moverse alrededor de Juan Bosch y que entraba y salía de esa casa para solamente... Le cambió la vida. Y todos esos compromisos políticos y la lucha, señores, y los compromisos sociales, que doña Carmen estaba muy al margen de eso. Solamente la gente que mataron en Cuba, los antitrujillistas que mataron en Cuba, era para tener pavor, tú sabes, que mataron varios. Y los exiliados escritores que mataron, a Requena, a Jesús de Galíndez posteriormente, y eso, era como para tener pavor, tú ves. Entonces, Juan Bosch está en una dinámica, y ella es una mujer con los pies en la tierra, ¿tú entiendes? Y está resolviendo, y dice, voy resolviendo en el camino. ¿Cuándo es que doña Carmen dice, voy a hacer mi obra? Bueno, cuando ellos se van a Benidorm, esos años que son súper productivos de Juan Bosch, ellos trabajaban a una, doña Carmen dice que era una dinámica tan íntima que tenían, que hasta la muchacha que trabajaba en la cocina era parte de esa dinámica, porque si esa no cocinaba, no funcionaba lo que ellos estaban haciendo. Ella le pasaba a maquinilla lo que él iba escribiendo. Dice ella que iban tan rápido y tan conectados, que había momentos que yo no sabía si era ella que había escrito lo que estaba pasando, ¿no? Porque estaban súper conectados, pero cuando ella llega aquí en el 70, es increíble el florecimiento. Doña Carmen empieza con un programa de radio en el año 70. Ya tenía entrenamiento ya, y de hecho en Venezuela ya cuando llegan a Venezuela, que ellos consiguen establecerse en Venezuela, porque eso es otra cosa, cuando Trujillo muere, ellos están, después de unos años largos, muy difíciles de toda esa separación, ellos han logrado reunir su familia. Pero otra vez. Hay un detalle, tú hablas de los 70, después viene Renata, de la columna, la sección de Renata, otras obras que escribe doña Carmen, pero tú estás hablando con mucha normalidad de una relación entre políticos o entre el político y su pareja que en nuestro país no es frecuente. No, para nada. Es muy sui generis. Entonces eso es uno de los hallazgos y es muy importante, y que además la fundación permita que esto salga. Sí. No, es una iniciativa de la fundación. Yo solamente participo porque igual lo hubiera leído con mucho interés, y muchas de esas cartas están publicadas ya en la página de la fundación, de alguna manera son de dominio público, ¿no? Pero hay un análisis que tú haces al principio. Hay un análisis que hago, sí, hay un análisis, una contextualización, y lo que te digo, el trabajo principal, el ensayo principal, donde analizo, por ejemplo, la visión que tenía Juan Bosch de las mujeres, que también es muy sui generis en términos de un político dominicano. Y de esa época. Juan Bosch es un seguidor de Hostos en eso, así como Hostos es un seguidor de John Stuart Mill. Cuando Hostos escribe La educación científica de la mujer en 1874, recordemos que Juan Bosch, cuando descubre a Hostos, dice que nació. Entonces, y date cuenta que Juan Bosch, de lo primero que escribe sobre Hostos es Mujeres en la vida de Hostos. Entonces, Hostos es un feminista. Aquí el término feminista está desacreditado, claro, y estigmatizado, pero y despeinado, creen que soy así. Pero Hostos es un gran feminista. Es el primer gran feminista de aquí. Y después Salomé es una gran feminista. Socorro Rosario Sánchez es una gran feminista, claro, ¿no? Sí. Entonces Juan Bosch conecta en términos de la visión de la mujer con Hostos. Le llama la atención la influencia que tienen las mujeres en la vida de Hostos, porque en la vida de Juan Bosch también, la influencia de las mujeres, de su madre y de las mujeres de su familia, es una influencia notoria. Y Juan Bosch realmente, yo creo que el desarrollo de una relación tan interesante con doña Carmen está muy marcada por esa visión que él tenía de las mujeres. Date cuenta que él le confiere siempre que doña Carmen pudo pasar mucho trabajo, sacrificar muchas partes de su vida de manera bastante consciente, porque doña Carmen no tiene una pizca de persona sumisa. Para nada. Para nada. Pero ella pudo sacrificar también eso porque siempre se sintió una mujer querida. Tenía esa seguridad y eso es muy importante. Y hay un aspecto, Ángela, esos amores así y esa compenetración en la pareja, cuando hay una situación como la que ellos vivían, se maneja perfectamente. Pero ¿qué ocurre? Cuando ellos regresan y tienen que establecerse aquí, esa relación continuó de la misma manera. De la misma manera, o sea, una relación. Hubo elementos distintos, pero ellos siguieron con esa misma compenetración, ese mismo respeto y admiración. Si tú te recuerdas, todas las expresiones de Juan Bosch, cuando doña Carmen empezó a sacar,
el programa de radio, donde la sesión Renata que hacía con Natacha, que participaba Natacha Sánchez también, y participaba también doña Teresa Quidiello, su hermana, participaba también maestra de toda la vida. Sí, una gran maestra. Juan Bosch la motivaba, y Juan Bosch siempre hablaba con ese orgullo, hablaba de doña Carmen. De doña Carmen, con ese orgullo, y le confería esa dignidad a su esposa, a su compañera, ¿no? Hay un papelito que está en el segundo ensayo. Hay dos en este ensayo que no se ha publicado, en los que he trabajado. Uno es una carta que escribió doña Carmen en el año, yo infiero, no tenía fecha, pero por una serie de elementos infiero con el año 86, donde describe realmente las dificultades extremas que ella tenía que sobrellevar, ella y su familia, con un Juan Bosch con un grado de compromiso tan grande y con tantas expectativas siempre alrededor de Juan Bosch, porque es otra cosa, desde que Juan Bosch llega aquí en los 60, hasta que Juan Bosch muere, si tú te pones a sumar, alrededor de él siempre hubo unas expectativas desmesuradas, ¿no? De lo que él podía hacer, de lo que él le correspondía hacer, de lo que se esperaba de él. Y doña Carmen también tiene que vivir con eso. Entonces, en esa carta, es la única vez que yo vi de las cartas que he visto, porque puede ser que existan otras, donde ella es prácticamente un grito desgarrador que hace. Y luego una notita de Juan Bosch, ya en los años 90, que me parece tan reveladora, porque en los años 90, o sea, ya ellos están, ¿verdad? Tienen cuántos años juntos, quién sabe. Claro. Que Juan Bosch le dice, no me recuerdo exactamente cómo es que empieza, así es señora, o doña Carmen, no sé qué, la pasaré a buscar a tal y tal hora para una recepción en la embajada, que sé yo, y firma entonces su esclavo, Juan Bosch. Señores, podemos disfrutar de estas cartas y del análisis de Ángela Hernández si vemos o vamos a ver La Pasión, La emoción perdurable. La emoción perdurable. Regresamos con Grady Roa y el resultado del Observatorio Político y los feminicidios. Ángela, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen.